Punto por punto. Agradezco mucho a don Bulmaro Hernández Juárez que nos reciba para conversar de varios temas, uno de ellos el más polémico de los últimos días, el incremento del salario mínimo, que por un lado se puede resarcir el poder adquisitivo de la clase trabajadora y por otro hay empresarios que se empiezan a quejar. En fin, de esto y mucho más, a unos días de Año Nuevo vamos a conversar con el líder del nuevo grupo sindical. Don Bulmaro, muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días, gracias por estar aquí en esta tu casa. Estamos contentos porque este año que está por finalizar, donde nos deja gratos recuerdos y a veces no muy gratos, pero así es la vida. Yo deseo que este fin de año la familia la pase bien, con armonía, porque fíjate cuántas veces, ocasiones entre familias, como que hay a veces problemas entre ellos mismos. Y yo pediría que este fin de año, pues lo pasemos en familia, con olvidar aquellos sinsabores y que exista la felicidad entre la familia y en todo México. Muchas gracias, don Bulmaro. Se está yendo 2019, que fue un año pues difícil para todo mundo. 2020 puede llegar mejor. Bueno, es un año que comienza con una administración federal con mucha certidumbre y también con incertidumbre, pero realmente esa es la verdad, porque el señor presidente de la República pues trae una política muy diferente a administraciones pasadas. Bulmaro, el tema del salario mínimo, 20 pesos subió en la zona centro del país, en otras partes subió un poco menor. Era un compromiso del gobierno federal tratar de subir un poco el salario mínimo. ¿Cómo estaba, en cuánto queda y cuáles son sus análisis, si de verdad será útil para quienes por años habían ganado pues esta cantidad, que afortunadamente son los menos los que ganan esas cantidades de salario mínimo? Bueno, lo que ocurre es que el señor presidente desde el año pasado, que subió el salario mínimo el 17% y hoy fue el 20%, es decir, subió a partir de 1 de enero a 123 pesos con 22 centavos, y en la zona norte, la frontera, fue un 5%, porque allá era de 176 pesos y se eleva a 185 pesos, que es un 5%. El caso que estamos viendo en el caso nuestro es que siempre, año con año, la CONASAME, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, determina cuál fue la inflación y sale luego una tabla publicada donde dice cuáles son los salarios profesionales, porque el mínimo general ya está, pero no ha salido el profesional, y que esto nos da de cierta manera un reflejo o cómo pueden ser nuestras revisiones de los contratos colectivos. Yo quiero hacer notar que los sindicatos debemos estar conscientes de ver cómo se puede apoyar más a los trabajadores en cuanto a salarios y prestaciones, pero también es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de conservar la fuente de empleo. Hay empresas que sí pueden con un porcentaje favorable, otros no tan favorable, pero yo creo que cada quien depende cómo está su contrato colectivo en la empresa que representa sindicalmente. Ahora bien, en ocasiones los empresarios a través de las cámaras se ponen de acuerdo qué es el porcentaje que van ellos a negociar con los sindicatos. Yo creo que no es tan saludable eso, tan recomendable, porque si dicen este porcentaje, todos los patrones vamos a tener esta dinámica de no dar más de este porcentaje. Yo creo que no es correcto, porque no todas las empresas tienen las mismas facilidades, unas realmente están mal y otras están bien. De tal manera que corresponde a los sindicatos de velar, repito, por los intereses de los trabajadores, pero también cuidar la fuente de empleo. Así es, y bueno, acaba de tocar un tema muy importante, porque el salario mínimo pues es un referente. Sí hay trabajadores en algunas empresas que ganan el salario mínimo, pero afortunadamente en muchos otros lados
pues no es eso, ganan 2, 3, 4 salarios mínimos afortunadamente. Yo considero que en este 20% al salario mínimo general, creo que no le afecta mucho a las empresas, porque realmente no tienen en sus tabuladores salario mínimo, es mucho más del salario mínimo, así es que a ellos no les afecta mucho. Sin embargo, a los que son jubilados o pensionados, quizá del seguro social que se les paga el salario mínimo, estos sí se benefician. Pero yo creo que el salario que se percibe de 123, 22 centavos, de una manera se puede un poco resarcir el gasto de la familia, porque realmente estamos castigados salarialmente. Bulmaro, viene el 2020 con una serie de retos y uno de ellos es la reforma laboral, que fue uno de los temas más polémicos incluso en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, el tema de los sindicatos. Ustedes como líderes sindicales, ¿qué nos pueden decir respecto a esas supervisiones que han advertido? Pues ejemplo Estados Unidos que dice que requiere pues que México avance más en el tema laboral. Yo creo que en cierto sentido tiene razón Estados Unidos, porque los salarios están sumamente castigados y muchos de nuestros compatriotas tienen el sueño americano de que van a Estados Unidos y allá realmente es otro ingreso muy favorable que no lo tenemos aquí en México. Yo creo que con cierto sentido, por ejemplo, la zona fronteriza, allá son 185 pesos. ¿Por qué? Porque allá está la frontera con Estados Unidos. Con el TECMEC, que recientemente se firmó aquí en Palacio Nacional, tengo entendido que el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, ya aprobó, pero falta Estados Unidos y Canadá, sus respectivos congresos, si lo aprueban o no lo aprueban. En el caso de Estados Unidos, pues se ve el problema que tiene Donald Trump con el problema que tiene político, y yo creo que mientras no se solucione ese problema, posiblemente no se firme muy pronto este tratado. Así es que nosotros vemos que el TECMEC pues va a beneficiar mucho, pero todo depende lo que tú me dices de que van a venir a inspeccionar a las empresas de México. Yo creo que México es soberano y no tendrían por qué venir gentes de otro país, en este caso Estados Unidos, a supervisar las empresas, que en algunos casos ya lo están haciendo, pero muy esporádico. Es decir, nosotros, ejemplo, tenemos algunos lugares donde se exporta las plantas aromáticas, vienen de Estados Unidos y ven qué fumigante le estás dando a tus plantas, de dónde tomas el agua para riego de ellos, porque ellos quieren tener una producción limpia de contaminación. Bueno, pues son temas de interés que se van a estar discutiendo el próximo año, el próximo 2020 que ya estamos por iniciar. ¿Cuáles son los retos de las empresas, de los sindicatos para el año próximo, independientemente de la reforma laboral, don Bulmaro? Después de que 2019 se dice que México creció 0% y el 2020 pues tiene un diagnóstico, los especialistas dicen que tampoco será un año de mucho crecimiento para el país. Bueno, el 2020 yo lo veo con buen ánimo de que México pueda salir del bache que ha tenido quizá por 3 décadas o más, donde el gobierno federal realmente algunos han criticado al señor presidente, algunos con razón quizá, otros sin razón. Lo que ocurre es que entró en funciones, y vaya el ejemplo que voy a decir, destapó el caño. Y realmente cuánta corrupción se ha visto, y él está tratando de erradicar esta corrupción, pero yo lo veo muy difícil porque realmente el daño que se le ha hecho al país es muy grande y muy grave. Sin embargo, él tiene todo el ánimo, apenas lleva 1 año en su ejercicio, y yo creo que va a ser mucho, pero erradicar totalmente la corrupción va a ser muy difícil. Respecto al 2020, en cuanto a lo laboral, pues en este año que ha terminado, no se han visto
inversiones. Sin embargo, yo creo que corresponde al sector privado, a las cámaras empresariales, a las confederaciones de trabajadores, y en este caso los sindicatos, que pues conservemos la planta productiva. Realmente yo considero que un sindicato es el equilibrio entre el trabajador y el patrón, porque yo deseo que el patrón pues debe ver por sus trabajadores. Mira, yo quisiera hacer como un ejemplo, como aquella persona que tenía pues buenos ingresos, su riqueza, y que murió con el puño aquí en la mano. Y cuando lo querían arreglar, para arreglarlo en el ataúd, en la mano estaba muy dura, y le abren y tenía la llave del baúl. Sí, quiero decir que el patrón no tenga la mano cerrada, que la abra, que vea por sus trabajadores, porque de una manera u otra, pues somos parte productiva de una empresa, y que el patrón tenga conciencia que debe ver también por sus trabajadores. Desde luego, corresponde a los sindicatos no ahorcar las empresas, hacer todo lo posible para que todos ganemos. Gracias, don Bulmaro Hernández Juárez. Pues para concluir, algún mensaje a la gente que nos hace el favor de vernos esta noche de sábado, pues a unos días ya de la cena, de la fiesta de Año Nuevo, pues en todo el mundo prácticamente. Pues yo ruego que tanto toda la población, todo mundo, pues debe ver por el bienestar de la familia, por el bien del país, a las autoridades que no se suban a la nube. Los puestos públicos son pasajeros, que cuando terminen su periodo, que anden en la calle, que alguien les salude, y no que agachen la cabeza, y que a veces tengan hasta recordatorios familiares, que sean conscientes. Ellos son autoridad y nosotros somos pueblo, y que nos llevemos bien. Punto por punto.